Quiero que la lluvia no nos espante, porque viene y viene un aguacero. Viene la lluvia del cambio en Colombia. La paz es fundamental en Colombia. El paramilitarismo nació con sectores del Estado. Gustavo Petro, guerrillero castrochavista malandro, asesino. No, nada de eso. A Petro le han caído muchas críticas absurdas y noticias falsas. Que usted nos va a joder. Siento que la campaña empezó desde toda la vida. Entonces no es difícil escuchar de las amenazas. Esos son disparos. Esos son disparos. Candidato presidencial y un disparo. Pero obviamente lo que hay por delante siempre es inédito. Puede ser a la victoria, puede ser a la muerte, puede ser a la derrota definitiva. Yo le llamo así un túnel, pero en realidad es un huracán. Estamos empujando la puerta para entrar. Porque si logro ganar, va a haber un cambio en Colombia. Y llega el boletín número 9 en Colombia, con un total del 79.63% de mesas informadas. Se llama Gustavo Petro y es nuestro presidente. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Yo nací en Francia, pero me crié en Washington y mi mamá es poeta y activista de derechos humanos y mi padre es fotógrafo y era fotógrafo de guerra. Yo llevo muchos años haciendo cine documental y cuando yo era estudiante en el 2007 conocí a Gustavo Petro por medio de amigos en Washington. Y venimos a Colombia para hacer un cortometraje estudiantil sobre lo que él señalaba en esa época de la parapolítica. Nosotros no estamos afectando los 200... Yo tenía 21 años y justo estaba empezando a hacer cine documental en esa época y entonces yo tengo entendido que el presidente Petro estaba en Washington porque había recibido amenazas de muerte. Y entonces nosotros decidimos acompañarlo cuando regresó a Colombia y fuimos a la costa caribeña y a Sucre y Sincelejo. Y él estaba hablando de un caso emblemático del asesinato de un alcalde que se llamaba Eudaldo Díaz. Y fuimos a una fosa común que se llama El Palmar. Y son hechos que de hecho se hablaron de nuevo en la JEP hace poco con los testimonios de Mancuso. Entonces nosotros nos enfocamos en ese caso del asesinato del alcalde de El Roble y hicimos un cortometraje y luego no pensé mucho en Petro durante mucho tiempo. Vimos que había llegado a la alcaldía de Bogotá y que se presentó 2 veces para la presidencia. Pero cuando vimos encuestas en el 2001
que decían que él tenía posibilidad de ganar en el 2022, decidimos regresar a Colombia e intentar seguir la campaña presidencial del presidente. Vota Petro en primera para que no gobiernen los corruptos. Bueno, el mensaje es emotivo, de lucha, de salir adelante. Creo que es de ese discurso que decía Gustavo Petro en campaña y que lo sigue diciendo hoy como presidente. Es el cambio en los territorios, es el cambio en toda nuestro país, es el cambio en la sociedad y es la construcción de paz que debemos de hacer con el otro. El mensaje que me deja es una vida llena de lucha y sacrificio por el pueblo más oprimido, por las clases más oprimidas de este país. Considero que es un documental, un buen registro para darnos cuenta de lo que se vivió y ser conscientes de ello, pero también tomar una actitud propositiva y analizar no solamente desde nuestra posición social, sino también cómo podemos proyectar hacia un futuro la construcción paralela de procesos y asociaciones comunales, sociales, etc. Entonces me pareció un muy buen registro y qué bacano que se pueda ver materializado este documental. Me pareció fascinante, muestra la realidad del país que muchos omiten muchas veces. Es una píldora para la memoria, realmente fascinante. Muestra toda una trayectoria que fue en su tiempo, en los 70 cuando se funda el M19, toda la lucha social que esto acontece junto con el lanzamiento en armas que sobre todo esto deja, pero también ese espíritu de generar la paz, ¿sí? No, yo solo conocí a Petro en el 2007. Mis amigos lo habían encontrado en el 2006 y me hablaron de él y que era una figura, o llegaba a ser una figura importante acá en Colombia, y con el escándalo de la parapolítica fue algo que nos llamó la atención y que nos pareció importante. En 15 años había experimentado y enfrentado muchas situaciones, por ejemplo, la destitución cuando era alcalde, 2 campañas presidenciales. Entonces yo creo que ya había pasado a otra etapa. Es más mayor ahora. En esa época yo lo veía como todavía un senador o congresista que estaba en ascenso, o que tenía un cierto perfil, pero no como el perfil que tenía cuando regresamos al país en el 2021. Entonces, para mí fue algo interesante reconocer todo lo que había sucedido entre el 2007 y 2021. Estaba muy enfocado en su trabajo. Yo creo que estaba en campaña en ese momento, formaba parte del Polo Democrático, y entonces él viajaba a la costa para apoyar a los candidatos de la región en campaña, pero también me parecía, viéndolo, recorriendo en territorio, que tenía una cercanía al pueblo y a la gente de las comunidades afrodescendientes e indígenas, que me parecía un punto interesante, o que era algo muy original o muy llamativo. Colombia que quiero tanto, ya llega el cambio. La gran diferencia entre Bogotá y el resto del país es algo que me marcó en esa época. Llegar a pueblos chiquitos en territorio donde la gente había sufrido por los crímenes que se habían cometido, ir a una fosa común, llegar a entrevistar a gente que había sufrido, que habían perdido familiares, y ver que Petro estaba luchando para que ellos tengan justicia. Eso me pareció algo muy importante, el trabajo que él estaba desempeñando en ese momento. Nosotros no fuimos con él, pero estuvimos en el mismo momento. En el mismo viaje que hicimos con él, luego fuimos
a la fosa común, pero no lo acompañamos a él, sino que fuimos en el mismo viaje a ese lugar donde habían torturado gente y matado a civiles. Yo no tengo todos los detalles, entonces prefiero no mencionar esa parte, pero según lo que tengo entendido, es donde grupos paramilitares habían llevado a civiles y torturado y matado a gente inocente. Creo que tiene que ver con el caso de Eudaldo Díaz también, pero habría que fijarnos más en ese detalle, en la historia del lugar. Yo me acerqué a nuestro amigo en común en Washington, el hijo de Cristina, y le pregunté si podía conectarme de nuevo con Petro porque nos interesaba seguir la campaña. Y entonces hablamos por teléfono en abril del 2021 y nos dijo que volvamos a hablar en septiembre, cuando ya iban a empezar a arrancar con la pre-campaña. Y vine a Bogotá y me reuní con el presidente, que en ese momento todavía era senador, y dije, ¿usted estaría dispuesto a que lo sigamos en campaña presidencial? Y me preguntó cómo haría si no estaba viviendo acá, y dije, me mudaré acá para este proyecto hasta el día de las elecciones. Y entonces se puso de acuerdo y empezamos a filmar y fuimos al lanzamiento de campaña en Barranquilla, y desde ese momento no dejamos de grabar hasta el día de la victoria. Sí, tanto como otros cineastas, fotógrafos, periodistas extranjeros, nos parecía que era un momento importante de destacar o contar la historia de la llegada al poder de un gobierno de izquierda, que sería el primer gobierno de izquierda progresista en la historia del país. Entonces, esa posibilidad nos llamó mucho la atención, y entonces regresamos a Estados Unidos y empezamos a crear una propuesta para ver si podíamos levantar fondos con productoras estadounidenses. Y entonces encontramos varios productores ejecutivos que estaban interesados en la historia, y empezamos a levantar fondos para el proyecto. Era importante para nosotros mantener la independencia periodística, y yo le dije al actual presidente cuando hablamos inicialmente, nosotros no vamos a trabajar para la campaña, no estamos haciendo propaganda para usted, sino que queremos tener nuestra independencia, y yo como director nunca entregaría el corte final a otra persona, por ejemplo. Entonces, siempre fue a propósito que fuimos a buscar fondos independientes allá en Estados Unidos y en España, fuera del país, para que no haya ninguna influencia política. Sí, nosotros empezamos a filmar en septiembre del 2021 hasta junio del 2022. Yo hubiera querido tener mayor acceso al presidente, pero no fue fácil porque siempre tenía una agenda muy cargada, hablaba con los medios de comunicación nacionales, tenía 2 o 3 viajes a lugares distintos cada día, con el grupo de fotógrafos y con el voluntariado de la campaña. Todos estábamos intentando perseguirlo al actual presidente, pero a veces no se compartía la agenda también por razones de seguridad. Entonces fue una lucha para nosotros intentar hacer este proyecto, porque siento que en ese momento el objetivo, la meta era ganar las elecciones. Entonces participar en nuestro documental se veía como algo extra, y yo entiendo eso porque no era como la prioridad de ellos, pero siempre cuando Petro nos veía, nos saludaba y nos daba tiempo cuando podía. Entonces por eso se ven como 3 escenas distintas de él en la camioneta, por ejemplo, porque muchas veces había que hablar con él en esos momentos que
que aparecían entre como viajando de un lugar al otro. Y entonces nosotros intentamos viajar en territorio con él la máxima cantidad posible porque sabíamos que cuando estaba fuera de Bogotá tendría un poquito más de tiempo para hablar frente a la cámara. Hoy por hoy estamos adelante por poco en las encuestas, así que todo depende de estos días que quedan para darnos un triunfo electoral. Hablar con él siempre sentí que es alguien que habla con mucha profundidad, con metáforas, se refiere mucho a la literatura, a la historia. Se nota que es alguien que ha estudiado mucho a lo largo de su vida y bueno, es interesante escucharlo hablar y obviamente siempre hay una diferencia entre el Petro que habla en tarima y el que uno encuentra en espacios privados. Siento que es otro, que habla de otra manera, pero yo creo que eso es normal porque cuando está en tarima o dando un discurso se tiene que proyectar de cierta manera, pero fue interesante para mí ver esa diferencia. Yo creo que el éxito de la campaña fue su capacidad de juntar la lucha de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes y combinar el éxito que tuvo en territorio con un mensaje claro de cambio que también tenía relevancia para la gente que vive en las ciudades grandes como en Bogotá. Y yo creo que el ritmo de la campaña, o sea, ningún otro candidato viajaba tanto como él. O sea, él viajaba todos los días a varias partes del país y yo creo que estaba muy comprometido con las necesidades de la campaña. Entonces yo creo que por el trabajo que hacía y como su nivel de intensidad, eso lo ayudó para ganar las elecciones. Yo creo que hay muchos mitos acerca de él, historias negativas, pero yo siempre, por ejemplo, hay gente que dice que no trabaja bien en equipo o que es arrogante, pero yo siempre cuando lo observaba, por ejemplo, en reuniones con los que trabajaban en campaña con él, siempre estaba escuchando a todos antes de hablar y siento que es una persona que siempre como respeta a la gente alrededor y está comprometido con la idea de trabajar en equipo y entonces yo no observé como digamos las cosas que dicen cuando lo critican y yo creo que hay muchas noticias falsas sobre él porque hay un sesgo mediático muy fuerte en este país. Y de cierta manera este documental sirve para contrarrestar algunos mitos que existen sobre él, porque realmente no es, para mí hay muchas, digamos, como rumores sobre él que no tienen validez. Y si pudiera hacer como otro documental, yo creo que pasar más tiempo con él y profundizar como esa parte de su carácter sería muy interesante también. Fue un desafío de la producción tener que conseguir tiempo con Gustavo Petro, pero un buen recuerdo que tengo de cuando filmamos fue el día después de la consulta. Fuimos a la casa de él y pudimos sentarnos y fue en ese momento que hicimos la entrevista que se ve en el documental y por fin tenía algo de tiempo con él para poder dialogar y que nos cuente un poco la historia de su juventud cuando estaba trabajando con los sindicalistas en Zipaquirá y cuando se unió al M-19. Entonces para mí fue bonito poder tener ese momento con él
lejos de todo el caos de la campaña y los viajes y lo demás. Así que fue un buen momento. Creo que es motivación a todos los jóvenes que, como se muestra en la película, lucharon por ese cambio, no estuvieron de acuerdo con una reforma tributaria en su momento y que es partir de que la vida no es fácil y que hay que luchar las cosas, hay que salir adelante a pesar de todos los obstáculos, que si te cae la primera vez puedes seguir en la segunda y que entonces que vamos a ganar en primera vuelta, pero entonces no, hay que darlo todo en la segunda vuelta. Entonces creo que ese es el mensaje, nunca rendirse y salir adelante. Gustavo Petro también puede encarnar como la vida de muchas personas, incluso de la mayoría de colombianos del país, ¿sí? Que han tenido que también sufrir la violencia en carne propia y creo que la mayoría de generaciones las hemos sufrido. Creo que también es la posibilidad de hablar como iguales también en un país que ha estado, que ha vivido tanta desigualdad y tanto entonces creo que sí, creo que es la posibilidad también de hablar de esas igualdades, la posibilidad incluso de encarnar la paz, el diálogo, hablar también de una paz desde todas las partes, y creo que es importante y que creo que también, digamos, encarna el discurso de Gustavo Petro en estos momentos. Siempre fue un desafío pensar en para qué público estamos haciendo este documental, y era importante que no sea solamente para un público colombiano, sino para un público internacional. Por lo tanto, cuando ven el documental hay mucho contexto histórico que los colombianos y las colombianas ya conocen por haber vivido esos momentos, pero la gente de afuera no sabe, por ejemplo, de la toma del Palacio o del asesinato de Carlos Pizarro o de otros eventos históricos que son conocidos por los colombianos. Entonces, para nosotros, como ese equilibrio cuando hacíamos el montaje, no fue nada fácil, como pensar en el nivel de contexto o la cantidad de contexto histórico que se necesitaba para que la gente de afuera entienda lo que estaba en juego en las elecciones de 2022. Habíamos grabado como 25 eventos de campaña, muchos discursos de Petro. Había una tonelada de material que no usamos al final, cientos de horas de grabación. También habíamos filmado con otros líderes, por ejemplo César Pachón, el líder campesino de Boyacá, y Dorina Palomino, la congresista palenquera, que fueron momentos que para mí formaban parte de la historia del pacto histórico y del momento que vivíamos, pero que realmente al final no se incluyeron en este documental porque siento que sería para una serie de tele o para otro documental. Entonces, pero fueron decisiones difíciles porque para mí la lucha de ellos también es importante, pero como queríamos enfocarnos en Gustavo Petro, tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles en el montaje y no incluir ciertos personajes con los que habíamos filmado. Tuvimos nuestro estreno mundial en México en el Festival de Cine Internacional de Morelia. Luego estrenamos el documental en el Festival de La Habana en Cuba y también en el Festival de Slam Dance en Estados Unidos, donde recibimos una mención de honor del jurado para el premio documental. Entonces fue interesante ver la reacción de la gente de afuera, tanto en México como en Cuba y Estados Unidos, y fue emocionante porque llegaron unos colombianos y colombianas que viven en México, algunos que habían sido desplazados y que estaban en el exilio, y ellos tuvieron una reacción muy fuerte y se acercaron y me dijeron que era como la primera vez que habían visto una historia contada de esa manera. Entonces para mí fue impactante como conocer a esa gente en el extranjero y ver como
la diferencia entre las reacciones que recibíamos en los lugares donde estrenamos la película en esos países. Yo creo que el plan ahora es distribuir la película en plataformas en Estados Unidos y Europa y ver qué posibilidad hay de estrenar en otras partes de América Latina. También me gustaría hacer un trato con una plataforma acá para que la gente pueda ver el documental en casa. Y ahora el 13 de abril vamos a estrenar en el Festival de Cine Latino de Chicago y luego en el Festival de Cine Latino en Filadelfia. Entonces sigue la gira en los festivales de cine y estamos esperando respuestas de varios festivales más. Yo me siento agradecido por todos los que trabajaron en campaña y más que nada las comunidades que nos recibieron en lugares como La Guajira, en lugares como Santander de Quilichao, regiones que han sufrido mucho. Ellos entregaron su tiempo hablando con nosotros y compartiendo las historias personales. Entonces para mí es como un recuerdo que nunca voy a olvidar, compartir ese momento con las comunidades que más han sufrido a raíz de la situación del país y el conflicto armado. Pero yo siento que es una historia inspiradora, la lucha del pueblo que puede y que va a seguir y pase lo que pase. Y entonces, si volvemos a hacer otro documental, yo creo que sería sobre esa lucha colectiva del pueblo. Creo que desde que llegó a la presidencia, el presidente Petro ha demostrado que es capaz de conectar a Colombia con el mundo, que es un líder mundial. Ha viajado en el extranjero y ha ido como a reuniones internacionales para hablar de las cosas que importan, como el cambio climático, como la desigualdad. Y entonces yo creo que el legado de él va a ser tanto como luchar por el cambio acá en Colombia, pero también elevar el perfil del país a nivel mundial. Me pareció interesante la película porque puede recoger como el trabajo y como del trabajo de mucho tiempo de muchas personas y que hoy se culmine con el que logramos que tengamos hoy a Petro como presidente. Uy, creo que la imagen sí se puede, o sea, sí se va a lograr, sí se puede realizar las cosas. La vida del señor presidente Gustavo Petro debe servir de ejemplo no solamente para las personas de este país, sino para muchas personas en el mundo. Es un gran líder a nivel mundial.